Muy buenas tardes con todos. Les doy la cordial bienvenida a todos los que se van conectando. Continuamos con el Smart City Foro Lima. Ha sido una jornada de 2 días de mucho contenido en 5 ejes temáticos, como la movilidad inteligente, la gobernanza y transformación digital de las ciudades, sostenibilidad y urbanismo, seguridad y normativas y salud y bienestar. En esta tarde tenemos el segmento de workshops donde se desarrollan y se comparten proyectos de investigación, de desarrollo, iniciativas como startups, en los cuales se estén llevando proyectos que tengan que ver justamente en estos ejes temáticos. El día de hoy me complace presentar al ingeniero Milton Ríos y al magíster Lenin Quiñones, el cual desde ya les agradezco por su presencia y por estar presente en este evento. Y me gustaría presentarlos. El ingeniero Milton Ríos es del Instituto Nacional de Investigación y Telecomunicaciones, INICTEL. Él posee una maestría en telecomunicaciones de la Universidad Particular Ricardo Palma. Es como docente asociado a la Facultad de Ingeniería Electrónica, tanto en la Universidad Nacional Mayor de San Marco, como cursos de comunicaciones digitales. Por otro lado, el magíster Lenin Quiñones, él es magíster de Ciencias de la Computación en la Universidad allá en Chile, de la UBB, estudios concluidos de doctorado en Ingeniería Industrial, tiene amplia experiencia laboral como docente de pregrado en Chile, tanto en la Universidad Nacional de Cajamarca, docente en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, de Amazonas, y actualmente es docente con una categoría asociada a la Universidad Nacional de Jaén. Bueno, el día de hoy vamos a tener un segmento o 2 segmentos dentro de este espacio que tenemos, en el cual el ingeniero Ríos nos va a mostrar un poco sobre el desarrollo de proyectos de Internet de las Cosas universitarios, por un lado académico, y de la misma manera compartirá dentro de este segmento pues un espacio de tiempo de 15 minutos al magíster Lenin Quiñones. Buenas tardes, Milton. Adelante. Buenas tardes con todos. Dentro de mi experiencia como docente en la Universidad de San Marcos, en en la asesoría de proyectos universitarios, siempre hemos tenido unos procedimientos en los cuales siempre lo hemos repetido: planteamiento de problemas, inmediatamente hacer los temas de los prototipos, pero a veces el tema de la metodología no está muy claro entre los profesores y los alumnos, y algunos los aplican y otros no, en el entendido de que el tipo de investigación que se hace en ingeniería es un tipo de investigación cualitativa. Yo voy a presentar acá un proyecto típico de IoT, ¿no? En donde se plantea un problema y la solución se propone como un prototipo que es el que va a dar solución al problema. Si nosotros planteamos este problema que yo he puesto como ejemplo, deseamos saber cuál es la correlación existente entre los valores de la humedad y la temperatura ambiental en una determinada ubicación, entendiendo que esa ubicación es una zona de estudio. Entonces esto puede constituir un problema muy común, sencillo, en donde los alumnos, aplicando los procedimientos o las tecnologías de IoT, lo pueden resolver. Entonces, nosotros tenemos un esquema típico que siempre nosotros lo podemos ver de repente con algunas variantes, y esto podría constituir un prototipo. El prototipo es básicamente la herramienta tecnológica, ¿no? El cual lo implementamos en la práctica usando IoT, y básicamente el sistema IoT en la parte más baja, en la capa más baja, actúa como un recolector de datos. Aquí tenemos esta zona verde es la zona de estudio, al cual nosotros lo sembramos con un conjunto de sensores. Sensores que van a tomar del mundo físico parámetros que para nosotros van a constituir datos. En este caso nos vamos a centrar en el tema de la humedad y la temperatura ambiental, porque ese es los datos que hemos puesto como ejemplo. Entonces, si acá nosotros vemos, no sé si se ve mi mouse. Por ¿No? acá tenemos un Su pantalla sensor. no se ve. ¿No se ve la pantalla? A ver, si podría proyectar nuevamente, A ingeniero. ver, un momentito, vamos a ver acá. Eh, a ver, no he estado compartiendo entonces, ver si había compartido. A ver un ratito. ¿Ahora? Así que sí, ahora sí, póngalo en.
ya, en Vista pantalla total. completa, ¿sí? Exacto. A ver, acá. ¿Listo? ¿Ahora? Adelante, sí. Ya, ahora estos de acá, ¿cómo los hago? No, aquí los saco. Ya, muy bien. No sé si voy a, si no se ha visto, voy a... El problema que les estoy poniendo como ejemplo es el siguiente. Deseamos nosotros saber cuál es la correlación existente entre los valores de la humedad relativa de un ambiente, así como también su temperatura, en una determinada ubicación. Y lo que nosotros proponemos, especialmente aquellos que son de la especialidad de electrónico, de telecomunicaciones, inmediatamente proponemos un escenario tal como está aquí, que para nosotros va a ser un prototipo o va a ser la herramienta tecnológica con la cual nosotros, implementando en la práctica, estamos nosotros elaborando un recolector de datos, un recolector de datos que en este caso nuestros datos de interés son datos de humedad y temperatura ambiental en una determinada zona de estudio. Usamos un tipo de enlace inalámbrico hacia una nube, que es parte también del backend del sistema inalámbrico que nosotros usamos para subir los datos a la nube, ¿no? Acá podemos ver los sensores, la serie de sensores, repito, acá, que toman los datos físicos de interés de la zona de estudio que nosotros queremos analizar posteriormente. Finalmente, podríamos nosotros querer guardarlos en una base de datos. Aquí tenemos una segunda nube. Normalmente la nube relacionada a la red inalámbrica de baja potencia no tiene esas facilidades porque está orientado básicamente al tema de la colección de datos, pero sí en una nube podemos tener una gran cantidad de herramientas y una de las herramientas puede ser una base de datos en la cual vamos a tener todos los datos almacenados en un mismo punto. Y finalmente esos datos los podemos bajar, lo podemos offline, podemos tomar los datos y hacer los cálculos que nosotros necesitamos para este. En este tema, aquí tenemos un poquito más en detalle el mismo esquema anterior. Aquí el cuadro que está a la izquierda, básicamente es algo así como esto, ¿no? A ver, ¿no? Esto de acá es un dispositivo IoT común y corriente. Acá está nuestro sensor, ¿no? Este es nuestro sensor de temperatura. Y esto básicamente, bueno, esta es la alimentación. Y finalmente esto envía al radio a un sistema inalámbrico hacia el punto de acceso a la red LP WAN, que es una red de baja potencia, especialmente hecho para, para IoT, ¿no? Entonces los datos salen de ese dispositivo, van al gateway y directamente van a donde se juntan todos los datos, que puede ser tranquilamente esto. Nosotros tenemos eh, un convenio con una empresa que maneja este tema de facilidades. Aquí tenemos, ojo que ya estamos aquí, a ver, perdón, estamos acá, ¿no? Los datos ya salieron del nuevo sensor, estamos aquí, hemos codificado con 1 byte la humedad y con 2 bytes la temperatura. Entonces, aquí nosotros tenemos los datos de la temperatura, lo hemos codificado con 1 byte perdón, la humedad con 1 byte y la temperatura con 2, ¿no? O sea, un entero de 16 bits, ¿no? Y también podemos nosotros observar los datos que llegan. Acá está la data, esta parte de acá es la data codificada en esa decimal y aquí está, digamos, desagregada en decimal, ¿no? Todos estos datos no se pueden almacenar aquí, eso lo tenemos que llevar hacia una nube. Esto de acá es exactamente este tema, este de acá, ¿no? Aquí estamos usando una base de datos, Dynamo, que es un servicio de la nube AWS, en donde nosotros podemos guardar todos los datos que llegan. Este de acá es el nombre del dispositivo, este es el tiempo, aquí está incluida la fecha y la hora, y la data está aquí, ¿no? Aquí es donde está la data, ¿no? Finalmente, nosotros podemos aquí tomar una acción, exportar esto, vamos a suponer que queremos este dato de aquí, podemos tomar todos también, ¿no? Aquí, pero solamente para demostración vamos a tomar uno,
¿no? Vamos a tomar esto y podemos nosotros exportarlo hacia una hoja CSV, que es un texto en coma y que se puede exportar a, a Excel, ¿no? Finalmente, ya tenemos este formato, ¿no? Es un formato un poco difícil de manejarlo directamente. A ver, vamos a ver acá, y ya tenemos esta hoja de acá. Fíjense acá hemos bajado de la nube de esta base de datos en formato CSV a la computadora. Y básicamente aquí ya lo tenemos, a ver, un ratito. Yo tengo acá todos los datos de más o menos 6 días. Acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. Y todo eso yo, bueno, vamos a ver uno de ellos para ver cómo están los datos directamente bajados acá. Fíjense. Igualmente acá está el dispositivo, la hora y los datos. Entonces, para un poco por la hora, me está ganando. Todo eso yo lo puedo poner aquí. ¿Ya? Vamos a presentar acá y lo podemos organizar todos estos datos de esta siguiente manera. Al final, al cabo de 6 días, acá nosotros tenemos el intervalo de observación. Restando estas fechas, yo tengo 6.13 días. El total de datos son 586 eventos. Cada uno de esos eventos son eventos bidimensionales, porque en cada instante tomo yo 2 datos, ¿no? Y yo tengo aquí algunas gráficas, que esto ya lo puedo hacer en el computador, ¿no? Que normalmente en los proyectos IoT podemos hacerlo en Excel cuando los datos son en poca cantidad, ¿no? Y se pueden trabajar más fácilmente, ¿no? Finalmente, nosotros podemos hacer cálculos aquí. Aquí, por ejemplo, hemos calculado la media. En esos 6 días tenemos un valor promedio de humedad de 79% de humedad y la temperatura promedio es 23 grados, que es más o menos esta época. Bueno, esto se tomó en un lugar que será pues unos 800 metros al costado de la costa, y por eso es de que se observa una alta humedad relativa. Podemos calcular también la dispersión 49, ¿no? De la humedad 3.2, la dispersión de la temperatura, y eso más o menos lo podemos ver como que es compatible con lo que vemos aquí, porque el rango de la humedad es mucho mayor que el rango de la temperatura. Se espera también que la dispersión tenga también esa diferencia, ¿no? Esto sería la varianza, esta la desviación estándar, y finalmente con el cálculo de la dispersión conjunta, que se define así en matemática de esta manera, tengo este valor, un valor negativo. Y este valor y estos dos de aquí, ¿no? Finalmente confluyen en esta fórmula y tengo un número de menos 0.064 de coeficiente de correlación. Ese valor ya resuelve mi problema, porque ese era el problema que nosotros nos habíamos planteado originalmente, ¿no? El valor negativo indica que hay una relación inversa entre las dos variables. Acá podemos ver más o menos gráficamente de que aquí, donde están las dos gráficas juntas, que más o menos que cuando una sube, la otra tiende a bajar, ¿no? Si una baja, la otra tiende a subir. Entonces, es consistente con el signo negativo que da este coeficiente de correlación. Y el valor muy pequeño, o mejor dicho, muy cercano a cero, está también en consistencia con esta gráfica que la hacemos aquí en Excel. A ver, perdón, ya es tiempo. En donde con una recta de pendiente negativa que también está en concordancia con el signo negativo del coeficiente, tenemos de que hay una correlación muy baja. Exactamente es esto, ¿no? Finalmente, para concluir, ¿no? Tenemos la solución, ya lo vimos. La solución lo hemos encontrado con un sistema, un prototipo IoT. Esta de acá es el valor que hemos encontrado en Excel, utilizando el sistema de IoT como un sistema de colección de datos. Sin embargo, es importante, y a veces en muchos trabajos de proyectos nos olvidamos del tema de metodología, que quisiera, por favor, pasarlo al Magister
Lenin Quiñones para que nos explique un poco este tema que es muy importante y que a veces obviamos en los proyectos de IoT. Sí, ingeniero Milton, muy buenas tardes. Gracias de antemano a los organizadores del evento. En esta segunda parte vamos a ver la metodología, ¿no? Los pasos que se debe seguir para emplear dos conceptos que actualmente por la misma coyuntura saltan, ¿no? ¿Qué es un modelo matemático y cómo se emplea la minería de datos, ¿no? Entonces, la metodología vamos a abordar primero la parte de qué es un modelo matemático. Mayormente en ingeniería decimos aplico la fórmula, ¿no? Pero tiene una estructura, un modelo matemático. Un modelo matemático, por ejemplo, la estructura propuesta por Arcos, nos dice que debemos partir de un mundo real. Porque si no sabemos qué es lo que queremos modelar o qué queremos expresar en términos abstractos, no podemos llegar a nada, ¿no? Entonces es muy importante saber qué es lo que queremos. Por eso es que este tipo de trabajo, hasta el ingeniero Milton, es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Es un trabajo de varios factores. Una vez que entiendo el problema real, mediante análisis e investigación, que es lo que se hace en las academias, se formula el problema. Porque usted sabe que en la realidad hay muchos problemas más en nuestro país, ¿no? Hay mucho por investigar, pero hay que definir qué es lo que se quiere, qué problema vamos a empezar por investigar. Una vez que ya tengo mi mundo real con mis problemas propios de la zona, lo formulo mi problema y expreso en términos matemáticos algo real mediante, como pueden ver ahí, el modelo matemático es una inecuación y después de esa inecuación, que lo que enseñamos en la universidad y en realidad hay softwares para eso, se soluciona mediante algoritmos, ¿no? Entonces, esa parte del modelo y algoritmos, yo creo que en la universidad hasta el cansancio lo llevamos. Pero la pregunta es, ¿de dónde sale el problema y cómo yo represento o qué significa en la realidad, ¿no? Porque la fórmula puede estar bonita, pero ahora, ¿para qué le sirve para el tomador de decisiones? Entonces, el tomador de decisiones va a decir, mira, esos resultados, ¿qué significa en la vida real, no? Como dice el ingeniero Milton, vio ahí una correlación, pero ¿qué significa la correlación en el mundo real? ¿Qué significa? No que el R es igual a tanto, ¿no? Entonces, esa es una estructura, según Arcos, que es muy bueno identificar y que si queremos modelar, tenemos que saber, por ejemplo, la primera parte, vemos que tenemos que saber quién nos va a dar la información en el problema real, quién nos va a apoyar la parte del software del modelo y cómo lo vamos a validar, ¿no? También hay otra propuesta interesante que es de otro autor, de Domínguez, y donde dice que un modelo tiene entradas, que son las causas, y tiene salidas, que son las consecuencias. Y en medio está la parte abstracta, o la parte del modelo, ¿no? La parte de las fórmulas. Por ejemplo, ustedes habrán visto modelos matemáticos bastantes con ecuaciones diferenciales parciales, o teorías matemáticas bastante no tan fáciles, ¿no? Entonces vemos, es complicado, ¿no? Entonces, eso es la otra estructura, ¿no? Ahora la pregunta es, ya sé qué partes tiene un modelo, yo quiero hacerlo. ¿Cómo hago yo para hacer mi modelo? ¿O cómo hago yo para entender o aplicar un modelo que ya está dado, ¿no? Eso le llamamos protocolo. El protocolo o las fases, acá según este autor Domínguez también lo proponen 3, y lo primero es definir el modelo, saber qué es lo que quiero hacer con ese modelo. Después ver los modelos que hay en la literatura conceptualmente, y una vez con esa información, recién puedo definir mi modelo. Digo, este modelo yo creo que lo puedo hacer, tengo los equipos, tengo las herramientas, entonces esa es la primera etapa, ¿no? Después que defino mi primera etapa, paso a la segunda, que es, ya tengo mi modelo definido, ahora, ¿qué hago con el modelo? Lo soluciono. Ahora, ustedes saben, estamos en un mundo globalizado, donde la computación, la matemática es un trabajo que se viene haciendo multidisciplinariamente, por lo tanto, hay que ver si el código hay, ¿no? Por ejemplo, softwares, hay bastantes, TLR, Python, Weka, hay softwares, el mismo MATLAB. Entonces, vemos si hay código, no vamos a reinventar la rueda, utilicémoslo, ¿no? Pero si no hay, ¿qué nos queda? Si no hay código, tenemos que hacerlo en 4 operaciones: formulación numérica, métodos numéricos, después hacer el código, compararlo, todo el tema, ¿no? Pero hay 2 opciones: hacer el programa, hacer un programa, o utilizar lo que ya está, ¿no? Adecuarlo. Eso es la segunda etapa. Y la tercera, que no por ser tercera, yo creo la más importante en este mundo,
que queremos aplicar a la sociedad es la validación, ¿no? Yo tengo ya el problema, ya tengo mi modelo, ahora ¿cómo yo valido eso en la vida real? ¿Qué significa eso en la vida real? Entonces eso se llama validación, simulación, y no es que ya que una me sale y toda vez no va a salir, no, sino es una posauditoría y estar siempre presente, ¿no? Entonces esos son los 3 protocolos, según Domínguez, para hacer un modelo matemático, ¿no? Adelante. Entonces también aquí vemos algunas técnicas de validación, porque es un tema bastante amplio, la verdad. Hay problemas que se va a necesitar evaluación subjetiva por expertos. Hay técnicas visuales, tú ves los valores y dices, ah, sí hay esa tendencia. O también hay pruebas estadísticas ya más complejas y también las básicas, que es el R cuadrado, el raíz cuadrático medio del error, etcétera, ¿no? Eso es más que todo lo que es el protocolo. Pero, ojo, estos 2 aspectos que he mencionado es solamente con respecto al modelo matemático. Entonces, ahora vamos a pasar lo que es la metodología, pero ya no como modelo, sino como minería de datos, ¿no? Que ustedes habrán escuchado, en la minería de datos está bastante empleada, y las noticias, ¿no? Aplicaron minería de datos para tal, aplicaron minería de datos, incluso he visto una noticia para Cuela, también ha aplicado una empresa de otro país para minería de datos, etcétera, ¿no? Entonces, pero la pregunta igual surge, ¿cómo hago yo o qué pasos tenemos que hacer para emplear minería de datos, ¿no? Como el nombre lo dice, minería de datos. O sea, ¿de dónde partimos? De los datos. ¿Y qué es lo que se obtiene de los datos? Lo que se quiere al final es obtener el conocimiento. Y ese conocimiento que se obtiene de la minería de datos, ese que el ingeniero Milton, otros profesionales expertos en el tema, terminan en prototipo, ¿no? Entonces, este conocimiento que se tiene que seleccionar, preprocesar, porque ustedes saben que la data que se recolecta se tiene que limpiar, se tiene que hacer una estadística descriptiva, se tiene que transformar, aplicar las técnicas de data mining, que la verdad son más de 100 algoritmos para aplicar esto. Tenemos que ver cuál es el algoritmo adecuado en base a la literatura, en base al estado del arte, y finalmente interpretar y obtener el conocimiento, ¿no? Que eso es lo que se obtiene al final. Conocimiento de la data. Esta metodología es la metodología KDD. Posteriormente hay otra metodología, adelante Inge, esa es la que más utilizada, la del 2015, la metodología CRISDM, se le puede llamar que es el estándar en este tipo de aplicaciones, y consiste en eso, ¿no? En que la data, yo primero tengo que entender qué es lo que yo voy a, el negocio le llaman acá, entender el tema, ¿no? Después tengo que entender la data que yo he obtenido, preparar la data, modelarlo con las técnicas y los softwares que existen, evaluarlo y finalmente ya aplicarlo, ¿no? O sea, distribuirlo y emplearlo. ¿Sí? Eso, entonces, hemos visto la parte modelo, hemos visto metodología, ahora veamos algunas publicaciones, algunos resultados, ¿no? Algunos resultados que se han ido obteniendo en estos últimos años, en realidad 2019-2020, ahí están viendo un artículo en la revista Tecnia, que es un modelo matemático para estimar la humedad de café pergamino, ¿no? Mediante modelos, acá en Jaén, Perú, se ha hecho unos modelos matemáticos que se ajustan, ¿no? Bueno, se ha aplicado unos modelos de México para radiación solar y con unos softwares también, ¿no? El siguiente. Este es otro modelo que ya está en la literatura, que es el modelo Streeter-Fels, para calcular el oxígeno disuelto. Solamente se ha calibrado y se ha adecuado para el río Cubamba, ¿no? Entonces, estos 2 ejemplos son cómo utilizar modelos, uno ya que está, ya es conocido internacionalmente, y el otro que se ha creado, ¿no? Y finalmente, ya para terminar esta exposición, les muestro 2 artículos publicados, un artículo publicado en la revista RECIT de Argentina, donde hay un problema, bueno, que son los estudiantes Aguacún One Piece que se retiran, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué se retiran, no? Los pueblos originarios de las universidades. En nuestra universidad se retiraban, entonces este modelo es con minería de datos, se ha buscado los patrones que inciden por qué los estudiantes
se retiran de la universidad, ¿no? Hay factores socioeconómicos y muchos factores que influyen. Como le digo, el único objetivo de esto, de esta metodología que se ha empleado, es obtener conocimiento. Para que ese conocimiento se le ha hecho llegar a las autoridades correspondientes y hacer los planes de mejora, obviamente, ¿no? Siguiente. Y finalmente, una red neuronal es parte de un estudio de la tesis, que es el índice calidad de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos de que en calidad de agua hay bastantes índices, pero con estos mecanismos, con estos softwares, con esta red neuronal me va a permitir obtener la misma confiabilidad y es una cuestión más práctica, ¿no? Porque recordemos estar yendo al laboratorio y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso es en resumen, agradecer al ingeniero Milton por la oportunidad y a los organizadores. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes. Gracias, ingeniero Milton, Magíster Lenny. Muy interesante cómo abordan el hecho de tener un problema, una problemática y a partir de eso llevar a una parte de adquisición de datos, usar Internet de las cosas y una vez que tenemos los datos, de acuerdo a eso, poder modelarlos, poder hacer la minería de datos, como lo indicó. Quisiera hacer unas preguntas ahí para poder finalizar con este espacio. La primera pregunta para el ingeniero Milton Ríos es, ¿por dónde comenzar para realizar proyectos de Internet de las Cosas? Bueno, yo creo que ahí lo que primero hay que analizar bien y estar primeramente bien asesorados, que es lo que quien define si se usa o no Internet de las cosas es la naturaleza del problema, ¿no? Básicamente el tema de Internet de las cosas, en el tema del monitoreo se ha usado mucho como colector de datos, recolector de datos, perdón, que es el que acabo yo de describir. También otra área que es bastante nueva, pero de repente es un poco cara para implementar, son las aplicaciones de IoT en la industria. El problema de estas aplicaciones orientadas a la industria es de que se utilizan dispositivos que son de precisión, ¿no? Y también allí, digamos, se justifica mucho más el tema de la seguridad de datos. O sea, una cosa es que yo pierda un dato o midiendo humedad relativa y otra cosa es que pierda un dato yo en un proceso industrial o de repente haya un problema de ataques al sistema que está basado en IoT, ¿no? Entonces ahí la forma como se aborda ese tipo de problemas es un poco, además de ser crítico, también hay que tener mucho cuidado. Y las otras espacios donde también se están encontrando buena aplicación el tema de IoT es en el tema de la salud, ¿no? En lo que nosotros denominamos transformación digital orientado a la consulta remota. En aquellos que se pueda hacer, por supuesto, ¿no? Y aquellos también en donde el médico, como una asesoría o punto de vista, puede decir que es importante también, perdón, que no es necesario, digamos, hacer una asistencia presencial, ¿no? De hecho, tengo entendido que hay no es una ley, sino me parece que es unas normas de telesalud en donde se exige que 100% sea la atención presencial, excepto en aquellos casos donde se implementa el concepto de telesalud. Y dentro del tema de salud, por ejemplo, la recolección de datos de signos vitales, toma de imágenes, todo que se puedan codificar y enviar números a través de un sistema de IoT, también es importante. Por eso yo digo, el tema de IoT encuentra aplicación siempre y cuando la naturaleza del problema lo permita. Por lo más importante es el problema que la herramienta. Muchas gracias, ingeniero Milton. Para el ingeniero Lenin Quiñones, ¿qué tipo de lenguaje de programación recomendaría para abordar este tipo de casuísticas? Por ejemplo, el que hoy hemos mostrado para Internet de las Cosas. Magister Lenin. Creo que
De con un repente problema. Denis se ha desconectado, pero de repente yo Sí, podría dar una respuesta. sí. Adelante, ingeniero Milton. Bueno, en este tema de los modelos, ¿no? De la minería de datos y también a los procedimientos de ciencia de datos, de los cuales la minería de datos es una técnica. Hay dos grandes lenguajes de programación que se recomiendan. Hay muchos, pero entre los más importantes que nosotros, de acuerdo a la experiencia, hemos visto es el lenguaje Python y el lenguaje R, ¿no? R es un software para manejo, se utiliza también en minería de datos. Sin embargo, la preferencia por uno u otro va un poco de la preferencia del investigador, primero, y después también de su especialidad, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de aquellos que vienen de las especialidades de ciencias exactas, las matemáticas, por ejemplo, muchos de ellos prefieren trabajar R. Y muchos de los congresos de estas especialidades prefieren de que los trabajos de investigación se utilice como herramienta de trabajo el R. Mientras que para el tema de ingeniería, el tema de los ingenieros de telecomunicaciones, posiblemente electrónica, el lenguaje preferido es el Python, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que con Python y R prácticamente casi podemos hacer lo mismo, ¿no? Son solamente dos herramientas diferentes, tienen su propia sintaxis, tienen su forma de trabajo específico, ¿no? En el caso de los electrónicos, por ejemplo, los que trabajan con programación de bajo nivel, es importante el Python porque también el Python encuentra uso en la programación de dispositivos microcontrolados. Por ejemplo, el Raspberry Pico, el último que salió, que no tiene poco, será pues unos 4 meses que ha aparecido en el mercado, es un dispositivo que se puede programar con Python, ¿no? Python, pero a nivel de embebidos, ¿no? Entonces, más o menos de lo que yo les puedo comentar, ese serían, digamos, los criterios de selección. Muchísimas gracias, ingeniero Milton, y gracias por su ponencia y compartir sus experiencias en esta tarde. Muchas gracias nuevamente. Muy Ahora, bien, gracias a ustedes por invitarnos. ok, ahora vamos a pasar entonces a la siguiente ponencia. Para ello invito a Mariana Cordeiro a ser la moderadora y continuar con el workshop. Adelante, Mariana. Gracias, Denis. Bienvenido, ingeniero CIP Helio Previlla, graduado de Ingeniería Electrónica por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Galo. Es miembro del Comité Especializado de Internet de las Cosas. Cuenta con una especialidad en Deep Learning. Habilidades en Python, ROS, PyTorch, TensorFlow, TensorFT, processamento e modelado de dados en Python e energías renovables. Se recuerda que el espacio de su presentación se va a habilitar el chat para que se puedan hacer las preguntas. Tiene 20 minutos de su ponencia y los últimos 10 minutos para preguntas. Bienvenido, ingeniero Helio, le escuchamos. Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes con todos. Voy a presentar mi pantalla. ¿Está bien? Ahí. ¿Se puede visualizar mi PPT? Ahora sí. Ahí está bien. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El tema es, como lo dijo Mariana, agricultura inteligente. En Focus nos gusta también llamarlo campo conectado. Focus nace por la necesidad de desarrollar soluciones innovadoras de parte de las empresas que componen el grupo Sator, tales como Pides y como CST Group. CST Group es una empresa ya con 20 años en el mercado, que tiene tanta presencia en Perú como en Chile. Con el apoyo de Focus, pues está impulsando bastante fuerte en la industria 4.0, en mantenimiento predictivo y gemelos digitales. Pides, como tal, es una empresa que se dedica al rubro de construcciones y de agricultura,
Como tal, tiene ya casi 10 años en el mercado y con el apoyo de Focus está trabajando fuertemente en el agro 4.0 con riego inteligente, monitoreo de suelos y el uso de drones. Focus IoT. IoT, las últimas siglas que vemos acá, pues se componen de dos palabras, ¿no? Internet de las cosas e inteligencia artificial. Focus trabaja fuertemente con soluciones que comprendan Edge Computing y Cloud Computing. Edge, el procesamiento se hace en el dispositivo, y Cloud, pues el procesamiento se hace en la nube. Bien, ¿qué es agricultura inteligente o campo conectado, como nos gusta llamarlo? Pues es la aplicación de tecnologías en la agricultura, tales como el uso de sensores y actuadores, sistemas de geoposicionamiento, drones, robots, inteligencia artificial, la implementación de redes IoT. ¿Qué beneficios se tiene? Pues el monitoreo de cosechas, información meteorológica. Como vemos en este gráfico, tenemos un campo muy bonito en el cual pues tenemos ubicados sensores. Pueden ser sensores para monitoreo de suelos, para monitoreo de nutrientes, y también estaciones meteorológicas, las cuales envían información hacia una antena, la cual sale por internet hacia una nube. Luego que está en la nube, pues podremos tener software de gestión, consumiendo la data que se produce en el campo, pues haciendo un procesamiento podríamos tener dashboard, indicadores y además tener aplicativos para poder monitorear remotamente el terreno, tener una trazabilidad y la disminución de uso de pesticidas y herbicidas. Esto es con equipos de precisión como robots. En esta parte pues tenemos una antena, un gateway que hemos instalado LoRa en uno de los últimos proyectos que hemos tenido y alumbra hacia un campo bastante amplio. Campo conectado. Tenemos unas verticales, 4 verticales. En la primera vertical pues tenemos drones para monitoreo de campos. ¿Para qué usar los drones? Pues podemos hacer monitoreo de plagas, estrés hídrico y programar rutas de fumigación. Smart Irrigation. ¿Qué nos permite Smart Irrigation? Pues no regar como siempre se hace, ¿no? Por horario de riego, es decir, que riego de 3 a 5 o de 4 a 5. No, sino que el Smart Irrigation ya viene con el concepto de regar a demanda. Es cuando lo requieren las plantaciones, es cuando se riega. El monitoreo de suelos con sensores pues nos permite alimentar a nuestro Smart Irrigation y además tener un control del campo en lazo cerrado. Esto quiere decir que tenemos una retroalimentación. Activamos nuestra bomba y activamos nuestras electroválvulas, entonces empieza a regar el campo, ¿no? Pero no tenemos visibilidad si está regando. Es por eso que con sensores de monitoreo de suelo podemos nosotros saber específicamente si se está regando y si tenemos un control de lazo cerrado. En maquinarias conectadas, pues esto nos permite geolocalización de máquinas y máquinas autónomas. Este diagrama de sistema de riego inteligente me gusta bastante. Los sistemas de riego convencionales pues son sistemas donde de nuestro controlador principal de riego a nuestras electroválvulas pues va cableado, ¿no? Luego evolucionaron en donde no es necesario enviar un cable por cada una, sino va un solo cable y con decoder ya podemos activar nuestras electroválvulas. Pero con esta solución tenemos un sistema escalable, un sistema fácil de instalar, de tal forma que el controlador de riego principal comanda en nuestras electroválvulas de forma inalámbrica. Además, nuestro controlador principal pues, puede trabajar con bombas con apoyo de un variador. Y también usar máquinas de fertilizantes. En esta parte tenemos nuestros dispositivos finales, que son controladores remotos de riego, que se comunican de forma inalámbrica, y mediante GPIOs, pues se conecta a una válvula solenoide y la puede activar por el tiempo que se requiera. Además, podemos tener equipos de monitoreo ambientales, los cuales nos van a medir humedad, temperatura, viento, lluvias, entre otras variables que se requieran. Vemos acá que tenemos riego por goteo, riego por aspersión. Siempre es bueno y lo recomendamos en un equipo siempre tener profesionales de diversas carreras, ser un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, en esta parte se puede encargar un eléctrico, un electrónico de
de la comunicación, un ingeniero de telecomunicaciones, y en la parte de riego, un ingeniero agrónomo o agrícola, que conozca y sepa a qué plantaciones se debe hacer riego por goteo y a qué plantaciones se debe hacer riego por aspersión. En el monitoreo de suelo y ambiente, las estaciones que lo mostraba anteriormente, acá podríamos ver una más de cerca, ¿qué tienen? Pues tienen sensores de temperatura y humedad, sensores de CO2, sensores de luz, sensores de viento, sensores de lluvia. Monitoreo de caudal o nivel. Los sensores que nos permiten monitorear caudal o nivel existen de diversos tipos. Acá vemos un sensor de caudal o nivel de ultrasonido, pero también hay de tipo radar. Hasta he visto soluciones que lo hacen con inteligencia artificial. Colocan una cámara y mediante algoritmos pueden saber cuánto caudal tiene un canal. Esto depende mucho de la aplicación y del escenario que se tenga, pero es importante recalcar que en ambientes de agro, donde se tiene que instalar el sensor lejos, pues no se va a llegar con energía y también puede haber el problema de vandalismo. Eso es por eso que recomendamos siempre instalar los sensores mimetizados, protegidos y con el uso de un panel solar, el cual lo va a alimentar. Bien, explicaba que tenemos sensores y tenemos controladores y hablaba de conexiones inalámbricas, ¿no? Y como en el agro, la gran parte de las soluciones o de los problemas que se presentan son áreas extensas. Es entonces que la tecnología que más se acomoda pues son las LP WAN, las redes de bajo consumo y de largo alcance, como LoRa, Narrowband IoT, LTM y Sysfut. Nosotros usamos bastante LoRaWAN en nuestras soluciones. Esta es una arquitectura LoRaWAN muy general. Por una parte tenemos la parte de adquisición, luego la parte de transporte y luego de tratamiento de la información. En la parte de adquisición tenemos los sensores, pues tenemos sensores de temperatura, humedad, sensores de nivel, sensores de suelo, sensores de pH. Ya depende mucho de la aplicación que se tenga. Por esta parte tenemos nuestro nodo, el cual se conecta a los sensores, es el que está muy cerca a los sensores. Y este de forma inalámbrica envía información a un gateway. Ahora, estos sensores pues pueden ser todo en uno, ¿no? Es decir, que venga el sensor con su nodo o que sean sensores estandarizados, dependiendo de la aplicación, sean sensores estandarizados con salida industrial de 4 a 20 miliamperos o de 0 a 10 voltios, las cuales se conectan a este nodo que estamos mostrando acá, pues tiene la facilidad de leer señales estandarizadas del parte de los sensores. Acá observamos que tenemos dos gateway. ¿Por qué? Se puede dar el caso de que este gateway falle o por cualquier cosa deje de funcionar. Entonces, este gateway respalda a los sensores que tenemos y no dejamos ciego y la información que tenemos en esta parte, pues la seguimos enviando, ¿no? Esto gateway, dependiendo de la solución, pues va en una torre. Y ahí hay que ver la altura, dependiendo del ambiente. Luego pasa por un network server. El network server es una pasarela en la cual registramos los gateways y además podríamos hasta almacenar. Hay diversas soluciones. Hay soluciones pagadas como Datin Industries o soluciones gratuitas como TTI, Datin Network o ChipStar. Una vez que tenemos en esta nube, que es tipo pasarela, pasa una nube ya de procesamiento, de almacenamiento, que hace tanto la visualización como las predicciones que se requiere. Depende mucho del cliente por cuál es afín, pues puede ser AWS, Azure, Google Cloud o IBM Cloud. Este es un escenario ya en campo, más vistoso, donde podemos ver en esta parte, pues tenemos un sensor de humedad que va en la tierra, luego se conecta a un nodo LoRa y envía información hacia un gateway que se encuentra en una torre. Este sensor, he visto que algunos fabricantes lo venden todo en uno, es decir, viene el sensor con su nodo. O también podríamos utilizar un sensor con señal estandarizada y conectarlo a un nodo. ¿Por qué con señal estandarizada? Porque mejor, ya sí tenemos gran variedad de nodos para usar. En el caso de monitoreo de pozos, del nivel de los pozos, estos son pozos subterráneos.
vemos que tenemos un sensor en la parte de abajo que monitorea el nivel de agua, ¿no? En este caso tenemos un sensor piezómetro de 4 a 20 miliamperios. Recomendamos sí usar sensores para estas soluciones, para esta solución que sea de señal estandarizada, porque existe gran variedad de sensores dependiendo de niveles, nivel freático, nivel de agua. Hay un montón de cosas que afectan para elegir un sensor piezómetro de nivel. Igual envíase un nodo gateway. Luego tenemos un nodo que se conecta a un PLC, el cual también puede ser un tablero. Acá podemos hacer uso de protocolos como Modbus RTU, RS485 o RS232 en Transparent. Es importante ver la cantidad de información que vamos a obtener del PLC o del tablero, porque el protocolo LoRa tiene las limitaciones de que envía cada cierto tiempo y que la trama tiene que ser de un tamaño específico. Hasta ahora enviamos información de nodos, de sensores, pero también podemos hacer uso del gateway para, con el apoyo de los nodos, poder activar bombas y poder activar electroválvulas, de tal forma que podamos trabajar con actuadores. También podemos colocar sensores nodos en pivots, que son equipos que permiten regar grandes extensiones de terreno, que podríamos sacar información de acá, aparte de información que podemos obtener de los motores o lo que tenga, pues la geolocalización, ¿no? Toda esta información nuevamente va a un network server, que ya conversando con el cliente se puede ver cuál es afín, y luego a un application server y luego a visualizar la información. Este es un roadmap donde nosotros indicamos cuáles son los pasos que se debe seguir en un proyecto de agricultura inteligente. Pues todo nace por una necesidad del cliente que se acerca. Por ejemplo, el cliente quiere el monitoreo de caudales, empezamos con ello. Primero diseñamos una red LP-WAN, tanto la parte de simulación, la parte de electrónica, la parte de telecomunicaciones, la ferretería de la antena y todo lo que tenga que comprender en esta parte del diseño. Luego de ello, pues vamos a la implementación real ya en campo. Una vez que tenemos implementado, pues vemos que estamos trabajando con monitoreo de caudales, ¿no? Pero ya que tenemos una estructura, ya una red de IoT, pues podemos usar esta red para más aplicaciones, como el monitoreo de nivel de pozos, el monitoreo de suelos, el monitoreo ambiental, la activación remota de bombas o electroválvulas o robots conectados. Una vez que tenemos nuestra solución, pues vamos al application server, como les indicaba hace un momento, en donde nosotros podemos hacer casos de analítica, automatizar procesos, predicción de producción, eficiencia operativa, manejo de merma, mantenimiento predictivo. Esta parte, pues, una etapa de exploración y construcción, y ya en esta parte entra una etapa de ejecución y transformación de una empresa. Acá les quiero compartir un proyecto en el cual hemos participado y nos sentimos muy contentos. Lo anterior, pues, es parte de industria, ¿no? En la industria siempre se quiere equipos certificados, equipos que tengan un aval de que el tiempo de falla de cuántos años es y un montón de parámetros, ¿no? Quizás un equipo maker, pues, no nos van a aceptar mucho, ¿no? Pero en la implementación de una red IoT Loma del Paraíso con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sí, nos permitió desarrollar nuestro propio gateway y un nodo al cual se conecta un sensor de caudal. Pues siguiendo nuestro roadmap, tenemos el diseño de la red LP-WAN, lo hacemos con un software, ya depende de que la empresa cuál software sea afín. Acá estamos ubicando nuestro gateway, hacemos alguna simulación de puntos ubicándolos en sectores que se quiere cubrir. En este caso se quiere cubrir esta parte de este sector, que es una falda de un cerro. Pues vemos que tenemos buena señal porque es menos 107, pues buena. Luego la implementación de la red, pues hemos creado nuestro mini gateway que se puede visualizar acá con un shield y una Raspberry en un case. Y nuestro nodo LoRa, que está acá con un panel solar. ¿Por qué? Porque nuestro nodo iba a estar muy arriba. Entonces, para llevar cableado, además que es costoso, es dificultoso y hay bastantes errores. Y en la automatización de procesos, pues se quiere captar toda esta data y hacer predicciones de caudal en los meses de neblina, que es posterior a almacenar data por al menos un año y luego los posteriores años ya ir prediciendo cómo va a ir. Bien,
En esta parte quiero compartirles un proyecto en el cual les hemos empezado a trabajar este 2021, que es un robot para la agricultura. Así va a ser cuando lo culminemos. Estamos en etapas bastante avanzadas. Acá les voy a mostrar un video donde se ven las ventajas que tiene el robot y los trabajos que va a realizar. No tiene audio y luego voy a explicar. Genial. Bueno, al inicio vemos que una de las ventajas que va a tener el robot pues es conteo de frutas y ver si están maduras. Luego vamos avanzando y tenemos acá un pulverizador que va rociando nutrientes hacia las plantas. Acá se puede visualizar mejor. Y acá vemos un pulverizador que va rociando pesticidas a las malas hierbas. Se puede observar. Bueno, acá está la parte de software. Nosotros trabajamos bastante con Ubuntu, con ROS. Y bueno, esta es una nube de puntos, ¿no? Que se obtiene mediante una cámara de profundidad. Y una de las ventajas, pues, es la alta precisión, ¿no? Y si nosotros rociamos pesticidas en puntos estratégicos, pues tenemos un menor impacto ambiental. Herramientas que estamos usando para el desarrollo, pues como lenguaje nos apoyamos de Python y C++. Para el desarrollo del software para robot, pues hacemos uso de ROS, Sistema Operativo de Robótica. Esta plataforma que ha desarrollado Baidu llamada Polo nos apoya bastante. Es una plataforma en donde es libre, es open source, está alimentada por bastantes makers y está dedicada a vehículos autónomos. En cuanto a librerías, pues usamos OpenCV y TensorFlow. OpenCV es para trabajar con imágenes, con videos, quizás también hacer uso de algunos modelos que ya vienen con OpenCV. TensorFlow sí, para desarrollo de modelos a medida. PCL, esta librería nos permite trabajar con nube de puntos obtenidas tanto de imágenes 3D como de LiDAR. Y de NVIDIA hacemos uso tanto de su software como de su hardware. De su hardware, pues uso de las tarjetas gráficas y de la Jepson, como la Jepson Nano, la Jepson TX2, la Jepson Javier. Y de hardware, como de software, su librería TensorFlow RT, que es una librería de inteligencia artificial desarrollada a medida para correr modelos de inteligencia artificial. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Obrigado, Mariana. Un gusto. Gracias, Helio. Tendremos algunas preguntas. ¿Cómo se energizan los nodos? Esta imagen me va a permitir explicarlo. A ver. Okay. Sí. Sí. Los nodos dependen mucho de la cantidad de data que se quiera enviar y de cada qué tiempo se quiere enviar. Si queremos enviar información muy seguida, pues tenemos que energizarlo de alguna fuente continua, ¿no? Pero si, por ejemplo, tenemos un nodo de humedad que queremos que envíe información cada vez que se moja, es decir, que trabaje mediante una interrupción, pues puede ser con un panel solar, ¿no? Pero si queremos enviar información, por ejemplo, de un tablero, pues los tableros siempre
de acá podríamos obtener energía, ¿no? Que nos comparta unos 3 vatios, calculo unos 4 vatios, para poder energizar nuestro nodo. Depende mucho de la aplicación y del escenario, cómo se energice. Ok. Un'altra pregunta. ¿Qué alcance tienes un gateway? Un gateway. Depende mucho del ambiente. Un gateway puede cubrir de un gateway outdoor, no indoor, como el pequeñito que estamos construyendo. ¿No? Si un gateway outdoor como este tiene un alcance de 2 kilómetros a 10 o a 15 kilómetros. Depende mucho del ambiente. Un'altra consulta. ¿Qué tensiones usan en el campo en volts? No te escuché. ¿Qué tensiones usan en el campo en voltios? ¿Qué tensiones uso en el campo en voltios? ¿A qué voltaje uso en campo? Sí, creo que sí. Para conectar sensores, pues utilizamos dependiendo del sensor, mayormente son de 24 voltios DC, con los que trabajamos. Y nuestros nodos, el que mostré anteriormente, puede entregar 24 voltios DC. Ahora, si es todo en uno, pues ya viene del fabricante especificado, ¿no? En el caso de acá, de activar una bomba, pues el nodo no es que directamente se conecta a una bomba, ¿no? Esta bomba, pues el nodo entra a una especie, al variador, por ejemplo, a uno de los puertos del variador, y mediante el variador es que se activa la bomba. En el caso de las electroválvulas vienen optimizadas ya para trabajar con nodos LoRa. Estas pueden trabajar con 9 voltios DC. Ok. Un'altra consulta. ¿Qué aplicación el software usa para el monitoreo de los elementos y para la gestión de todo el sistema? ¿Qué? No entendí. ¿Qué aplicación el software usa? Acá está, en el chat. ¿Qué aplicación o software usan para el monitoreo de los elementos y para la gestión de todo el sistema? Allá. En el último proyecto hemos trabajado con ChipStar y Azure. ChipStar permite la gestión de los gateways y en Azure permite la ingesta de información y almacenarlo, hacer dashboard, trabajar con Power BI en visualización, en esa parte. También hemos trabajado algo con AWS también. Tendremos una otra. ¿Se puede implementar un dron en la red para el fumigado o para regar? Sí, en este caso son drones grandes. A un dron se le puede montar tanto sensores como cámaras, y si es bien grande, pues se puede hacer el trabajo de fumigación, ¿no? O de riego, como especifica. Ahora, quizás de los drones podríamos captar la información, luego procesarla. Porque los drones, estos industriales son cerrados y trabajan entre el dron y su control, ¿no? De la visualización y luego se puede descargar la información. Ok, gracias por su tiempo, Helio. Ahora invito al ingeniero Denis Zárate para continuar con el siguiente workshop. Adelante, Denis. Gracias, Mariana. Vamos a continuar entonces ahora. Para ello, me gustaría invitar, vamos a tener una ponencia de una startup, A-Mapping. Me gustaría invitar a Estefanía Quispe y a Alessandra Rodríguez. ¿Están aquí presentes? Sí. Hola, sí. Muy bien, perfecto. Voy a presentarles a ellas. Estefanía Quispe es CEO de la startup A-Mapping, como una plataforma urbana inteligente. Ella es City Scientist o científica de ciudad, arquitecta urbana, diseñadora de contenidos gráficos y visualizadora de datos. Se desarrolla en las áreas de investigación, urbanismo y tecnología. Cree en el poder de la creatividad y del trabajo en equipo.
Alessandra Rodríguez, también arquitecta, City Scientist, con interés especial por el urbanismo a escala humana, experiencia también en proyectos urbanos, socioculturales y docencia universitaria. Apasionada por las ciudades y la transformación de ellas a través de iniciativas urbanas. Hoy tenemos su ponencia sobre cómo el nuevo uso de las tecnologías y el desarrollo urbano puede transformar nuestros asentamientos informales. Bienvenidas, Alessandra, Stephanie. Adelante, las escuchamos. Listo, voy a compartir pantalla. ¿Me avisan si se ve todo bien? Sí, puedes maximizar tu pantalla. Listo. Listo. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alessandra Rodríguez. Soy arquitecta y junto a Stephanie Quispe cofundamos iMapping, Plataforma Urbana Inteligente. Y hoy queremos comentar justamente sobre esta pregunta que estamos viendo, ¿no? Cómo el nuevo uso de las tecnologías y el desarrollo urbano pueden transformar nuestros asentamientos informales. Iniciamos nuestro proceso de creación de iMapping con la siguiente frase. Entendiendo las líneas secretas de nuestra ciudad. Nos gusta mucho esta frase porque a partir de entender las líneas secretas de la ciudad, sabemos cómo es que funciona realmente esta. Y además podemos visibilizar qué sucede exactamente en ella. iMapping nace a partir de nuestra propia experiencia, a través de nuestro paso por la ciudad. Por la universidad conocimos la ciudad y conocimos justamente la realidad de Lima, ¿no? Aquella ciudad emergente que ha ido creciendo de forma improvisada y en la cual hoy viven más de 3.5 millones de limeños y mundialmente son más de 113.4 millones de personas que viven en los asentamientos informales, según la data del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, estos espacios ocupan alrededor del 45% del territorio de nuestra ciudad, siendo esta parte de Lima la más grande y la cual es el futuro de la ciudad y es un territorio nuevo de crecimiento y de expansión. En esta imagen podemos ver justamente estos asentamientos, ¿no? En distintos distritos de nuestra capital. Además, son un lugar de oportunidades en donde se enfrentan muchos desafíos y el crecimiento urbano de Lima actualmente ha sido hacia estas zonas, hacia las laderas, donde ya hemos dejado de ser una ciudad consolidada, que es la mancha más oscura, la de color morado más fuerte, y más bien se ha ido convirtiendo en una ciudad de barriadas hacia las lomas, hacia las laderas. Es por ello que en esta era de transformación digital vemos a la tecnología como un aliado para poder plantear soluciones innovadoras a los más grandes problemas del mundo, como el crecimiento y el desborde de las ciudades, con soluciones escalables, replicables y que además sean capaces de adaptarse a todos los contextos urbanos. Teniendo a la tecnología como aliado para la transformación y para el desarrollo urbano de nuestras ciudades, nos hemos hecho la siguiente pregunta: si la tecnología y los slums pueden ir realmente de la mano, ¿no? Y si sería posible pensar en el desarrollo y el fortalecimiento de smart slums, y que tal vez esta nueva situación sea más innovadora, retadora para nuestro contexto peruano. Solo para aclarar el tema de slums, los slums son los asentamientos informales, pero bajo un idioma del inglés. Sí, bajo estas preguntas es que creamos iMapping, una startup de tecnología urbana con compromiso social, que vemos una nueva forma de analizar, de entender la ciudad y la vida que se desarrolla dentro de ella con el poder de la data, convirtiéndonos en una herramienta de gestión urbana en plena transformación digital que entiende lo que otros no ven.
Además, vemos más allá del mapa, visibilizando los territorios que en muchos planos de trabajo de la ciudad no se ven ni se muestran, pero nuestras barriadas son realmente reales y existen. Y nuestra misión es ser la principal fuente de información de los asentamientos informales en el Perú y en América Latina para que juntos construyamos ciudades más sostenibles, justas y equitativas para todos. Asimismo, nuestra misión es informar, visualizar y ayudar a los agentes de cambio de las ciudades a tomar mejores decisiones para nuestros barrios y sobre todo para los asentamientos informales a través del poder de la data y poder entender realmente cómo es que se compone este territorio que se forma por la sumatoria de partes y luego se convierte en un sistema integral. iMapping además entiende lo que otros no ven, buscando principalmente visibilizar y poner en el mapa los asentamientos informales a través de un proceso de democratización del valor del dato y su puesta en acción para la toma de decisiones inteligentes en nuestra ciudad, donde la información se transforme en ideas y en oportunidades para el desarrollo urbano social y sean las mismas personas y organizaciones, los agentes de cambio, quienes transformen el territorio en el que viven. Bien, entonces, ¿se escucha y se ve todo ok? Sí, todo bien. Ale nos ha estado contando cómo nació iMapping y sobre todo queríamos hoy día contarles más allá de lo que es el proyecto, sino de cómo funciona y cómo estamos trabajando. Como le ha dicho Alessandra, nace todo en la universidad bajo siendo estudiantes de arquitectura y moviéndonos por todo Lima y otras partes del territorio peruano, enfrentándonos a un desarrollo tanto urbano como rural y sobre todo el tema de asentamientos informales, que es lo que nos lleva y nos motiva a comprender una realidad que normalmente otros no ven. Entonces, con toda esta mirada holística del territorio y toda la integración de la tecnología como un aliado, es que decidimos apoyarnos en estos 4 factores que ustedes también ahorita en pantalla, en el análisis geoespacial, en la inteligencia de territorio, en la visualización de los datos y sobre todo en una buena construcción de una base de datos. Cuando iniciamos todo este proceso en iMapping nos enfrentamos a distintas cosas, sobre todo el cómo funcionaría una plataforma así en un contexto como un asentamiento informal, ¿no? En el cual se carece, como dijo Ale, de catastros o de planos o de la misma información, pero que en realidad tiene mucho potencial y oportunidades para identificar. Es por eso que armamos este esquema base de cómo funciona iMapping y la plataforma en la cual se extrae la información, los datos, desde sensores, drones, actualmente sobre todo trabajamos con drones, imágenes satelitales, datas abiertas, y atravesaría un proceso de machine learning o inteligencia artificial para poder crear modelos predictivos del crecimiento, la formación y de este desborde popular que son los asentamientos informales. Atravesaría el primer paso del levantamiento de la información, porque tenemos como uno de los pasos más importantes el recopilar y recolectar toda esta información, más allá de fuentes abiertas, sino también de los propios barrios y asentamientos, y es el cual toma más tiempo. También la identificación de variables urbanas que nos permitan entender el territorio y cómo contextualizar toda esta data y darle un valor agregado. Asimismo, la limpieza y el procesamiento de la data accionable para poder evitar errores y contar con una información limpia. Y también pasar un proceso muy importante que era para nosotras, no solamente como arquitectas, sino también como diseñadoras y comunicadoras y como ciudadanas, lo que es el tema de la visualización de la información, porque sobre todo mucha de esta información queda uno en el círculo y en el expertise de la profesión y también en tablas de Excel totalmente inmensas que una persona que carece del manejo de Excel o de base de datos se le dificulta entender y también leer y comprender. Entonces el paso de la visualización es muy importante. Y finalmente el manejo y la difusión de esta información procesada.
ya que como todos saben y los proyectos que han presentado, la información es poder y también el valor del dato accionado a una oportunidad o una decisión nos permite el desarrollo sostenible de nuestros territorios. El video que están viendo a continuación fue un video demo que hicimos de la extracción o la identificación de variables urbanas. Estamos viendo el asentamiento de Nueva Esperanza y Villa María del Triunfo, un asentamiento que hemos recorrido y conocemos por nuestras visitas constantes al cementerio de Nueva Esperanza o de Villa María del Triunfo, que es uno de los cementerios más grandes e informales del mundo, en el cual comenzamos a identificar variables que trabajan en un asentamiento informal, como la vivienda, la población, el territorio como la capa principal, ya que la mayoría de ellos se encuentra en lomas, laderas o cerros, entre muchas otras como ustedes están viendo en el video. Este sistema de identificación de variables urbanas nos permite categorizar y sistematizar la información que vamos recopilando en nuestra base de datos y también en la plataforma. Después pasamos a lo que es el trabajo de la identificación y georreferenciación de esta información. Comenzamos con el plano principal, que es la topografía y la lotización. Nos hemos basado bastante en la ayuda de imágenes de drones. Hemos visto hace un momento un ejemplo del potencial que es un dron para poder levantar información del territorio. Cuando ustedes ingresan a Google Maps o tal vez a algún plano del estado, normalmente los cerros aparecen en blanco porque no están los lotes de las invasiones o del asentamiento informal como puestas en el mapa. Entonces, el primer gran paso es volver a ponerlas en el mapa a través de las imágenes satelitales, la lectura también como AutoCAD y GIS, y también todo lo que es el procesamiento de imágenes con drones. Posterior a eso se suman las otras capas. Es importante entender también que iMapping trabaja a nivel de capas, ya que la información tiene que ser contrastada y trabajada una con la otra para poder tomar una decisión. Siguiente hicimos un modelo. Comenzamos a trabajar con la data que teníamos en fuentes abiertas. A nivel de Lima Metropolitana, ustedes están viendo aquí la data de lo que es el peligro geográfico, los lugares de peligro geográfico. También están viendo los centros de salud de Lima Metropolitana. Esto fue un ejemplo antes de pandemia. Ahora van a ver algunas conclusiones que sacamos en el 2020. Y también los centros educativos. Lo que quisimos con estas grandes tres variables de Lima, que fue nuestro demo, es ver cómo los centros educativos y los centros de salud coinciden con puntos de problemática, de problema geográfico o de riesgo de vulnerabilidad, para poder identificar esos locales y tener medidas de acción sobre ellos. Estamos diciendo en el caso de un terremoto o de algún movimiento sísmico fuerte, identificar qué lugares ya sabemos que tienen peligrosidad y vulnerabilidad, y sobre todo estamos hablando de centros educativos y de centros de salud que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Tanto en casos de desastres, los centros educativos se vuelven un lugar de albergue, y también los centros de salud, hemos visto en una época de pandemia, son el corazón de la ciudad, sobre todo porque tienen que resolver y enfrentarse a muchos desafíos. Entonces, después de este mapeo que hicimos en el demo, comenzamos a identificar la superposición de las capas. Ustedes están viendo ahí todos esos triángulos negros, son técnicamente puntos de peligro geográfico. Muchos de ellos se encuentran en el litoral de Lima y también en las laderas de Lima. Acá entra un expertise de la lectura del territorio y también de la lectura de las ciudades. Fuimos identificando distritos céntricos para ver qué sucedía específicamente en cada distrito y también contrastarlo con otra información como la densidad poblacional o la población exactamente activa económica, entre otros. En este caso les estamos mostrando lo que es La Victoria. En La Victoria identificamos, como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, un gran punto geográfico de peligro geográfico que era el Cerro El Agustino, a tener topografía y relieve, y que impactaba esa capa topográfica en casi 3 centros de salud y en más de 10 centros educativos. También comenzamos a identificar que coincidían con las barriadas, ya que el Cerro El Agustino es la emblemática barriada de San Pedro, el Cerro San Cosme y el Cerro El Pino, corazón de La Victoria. Creo que todos los que hemos alguna vez pasado por La Victoria o por la avenida Nicolás de Ayllón los hemos visto y hemos podido entender la magnitud y todo el crecimiento y desborde popular de estos cerros o barriadas, pero que dentro de sí tienen mucha cultura, tradición, personas, historia, con más de 70 años de creación, como es el caso del Cerro San Cosme.
Quisimos también analizar el tema de La Victoria porque es un distrito céntrico que tiene tanto ciudad consolidada, como es lo que mencionaba Alessandra al inicio, por el lado de Gamarra y todo el corazón céntrico de La Victoria, y también asentamientos informales, que son estos, ¿no? La primera periferia de Lima, los cerros céntricos de la ciudad. Comenzamos a identificar estos nodos en los cuales habían problemas, y no solamente involucraba a los asentamientos, sino también a las zonas de peligro geográfico. Es así que dentro de, por ejemplo, en el caso que fue el Cerro San Cosme, comenzamos también a identificar otras variables que nos permitieran entender las dinámicas de la población, como por ejemplo los lugares o puntos de encuentro en los cuales se podían dar un lugar de escape o de refugio en caso de desastres. También identificamos nodos comerciales como otras variables que ya hemos visto en lo del sistema de identificación de variables. Asimismo, puntos de conexión directo con las áreas más expuestas, como lo son el Parque del Migrante o el Parque San Cosme, y también lo que es el pasaje Carlos Bondi, que es donde está la parroquia de San Cosme y tiene una pequeña plazuela. Todo esto lo comenzamos a trabajar, como ustedes pueden ver, esto fue con OpenStreetMap y esto fue con Google Earth Pro. En OpenStreetMap no se pueden ver la lotización de exactamente de los asentamientos, entonces tuvimos que llevarlo a AutoCAD y comenzar a crear toda esta capa para meterla posteriormente al programa. Y también en el caso de Google Earth nos permite leer de por sí ya la textura y cómo es el tejido urbano en estas zonas. Ustedes están viendo actualmente lo que era San Cosme en el 2014, en el 2015-2016, cuando ya no existe el mercado de la parada y está el mercado del migrante, y también cuando pueden haber todos esos puntitos que ven en las calles son las personas y ambulantes. Entonces, esta lectura del territorio nos permite también tomar medidas o oportunidades dentro del lugar. Asimismo, es importante contarles que todos estos como experimentos y pruebas que fuimos haciendo en la lectura y la recopilación de datos tienen beneficios, ¿no? Como el primero, mapear territorios impostergables o territorios y contextos reales, como los asentamientos informales, los cuales creo que ningún peruano ha pasado por alguna ciudad y no ha visto un asentamiento informal. Son parte de nuestra realidad y por lo tanto deberían ser considerados también dentro de la planificación y el desarrollo urbano. Asimismo, el ahorro de tiempo en procesos, ya que mucha de esta información se ha recolectado a través de drones y de otros mecanismos. Entonces nos permite ahorrar al ir y a realizar encuestas o otro tipo de levantamiento de información. Igualmente, esta información cuantitativa ha sido trabajada de la mano cualitativamente. Hemos trabajado con entrevistas para conocer a los actores del barrio y también crear una data humana basada en lo cualitativo de cada espacio. Asimismo, nos permite predecir el futuro a través de la data. Actualmente lo hemos hecho de una manera manual. Creemos que se puede lograr a través de todo el proceso de Machine Learning e inteligencia artificial con una muy buena base de datos, ya que cuando uno trabaja el análisis y diagnóstico del territorio, lo hace según su expertise, como arquitecta o como geógrafa, o tal vez como ingeniero de civil, puede leer el territorio y comprender estos fenómenos, patrones o anomalías que uno entiende y ustedes han visto ahorita en simple imagen. Y finalmente, lo más importante es que localizamos oportunidades. Es importante entender que el valor del dato nos permite localizar oportunidades y tomar decisiones, porque eso es lo más resaltante y lo que queremos con iMapping, que toda esta información sea usada para intervenir en las ciudades y sobre todo en la ciudad informal. Asimismo, estamos alineados y cumplimos con los requerimientos para ser como un proyecto de impacto social y urbano alineado a los Objetivos de Desarrollo Urbano de la ONU, sobre todo el objetivo número 11 de ciudades y comunidades sostenibles. El público objetivo con el cual estuvimos trabajando en mapping y al cual estamos trabajando es un modelo escalable que va de todas personas interesadas en la planificación de las ciudades y sobre todo que tengan conocimiento en el desarrollo, innovación, tecnología y que crean en la tecnología como un aliado a cualquier problema del mundo, como lo mostramos en ese gráfico al inicio. Asimismo, hemos comenzado con lo que es el sector de construcción y también con proyectado a trabajar con gobiernos, ONGs, academia e investigación, entre otros sectores. Inicialmente queremos contarles esto, que también iMapping, más allá de evolucionar como una plataforma, que es en lo que ahorita estamos construyendo, inició como un movimiento en redes en el cual comenzamos a compartir la información. Creemos bastante en la democratización de la información y que todos debemos saber del tema.
Desde nuestra expertise como arquitectas teníamos información, conocíamos de realidades, de cifras, de números y decidimos lanzar también en Instagram toda una campaña y un crecimiento, una campaña educativa y de concientización sobre lo que son los asentamientos informales y sobre las cifras y cómo la tecnología puede trabajar junto a ellos para que las personas fueran también cambiando el chip, entendiendo que la tecnología es un aliado y que también los asentamientos son una realidad. Entonces, los invitamos también que puedan seguir las redes sociales, compartimos información sobre distintas propuestas, como también temas de urbanos, territoriales, como tecnológicos y de innovación. Esto nos ha permitido analizar nuestra propia data a través de redes sociales, también desde otros canales, y poder entender y comenzar a crear una red de personas dentro de iMapping interesadas en el potencial de iMapping, en el cual sorprendentemente, como ustedes pueden ver, al inicio les dije el sector de construcción. Después de hacer todo este análisis del cual obtuvimos nuestros propios indicadores y cifras, nos dimos con la sorpresa que el sector más interesado en iMapping era la academia y la investigación, que es justamente en lo cual ahorita estamos trabajando. Y después de eso venía el sector de inmobiliaria y estudio de arquitectura o de construcción, seguido de lo de consultoría urbana. Había un menor índice en lo que era gobierno municipal, tecnología de innovación y consultoría geográfica. Asimismo, trabajamos con distintos canales de redes. Creemos que el compartir el conocimiento tenemos que estar involucrados en la transformación digital. Y ahorita lo más básico de eso es el manejo de redes sociales y también el estar en marketing digital. Entonces tenemos canales activos como el de Facebook y el de Instagram, pero también eventos como este en el cual estamos ahorita, que es el networking, en el cual conversamos y hablamos del tema con distintos profesionales que tienen expertise en esto. Durante todo este proceso de reconocimiento del territorio, de lanzamiento de iMapping, de nuestros estudios, de nuestra vida profesional, hemos recolectado información de más de 20 asentamientos informales, más de 15 distritos en Lima Metropolitana, desde el trabajo de campo, el levantamiento de información, entre otros. También hemos tenido sesiones participativas, alianzas comunales y sobre todo hemos iniciado procesos de urbanismo social en distintas partes de Lima, con el fin de, junto a iMapping y toda esta expertise del territorio, poder crear y fomentar desarrollo y planificación urbana sostenible en los barrios populares, que hoy más que nunca se han visto perjudicados por el tema de la pandemia. Finalmente, como les mencioné, creemos bastante en el compartir, en el brindar información. Así que si ustedes nos comienzan a seguir y también se interesan en el tema, los invitamos a que nos escriban y sean parte de iMapping. Estamos compartiendo, como pueden ver ustedes, cifras como más de 900 millones de personas viven en condiciones de informalidad en el mundo, más de 11 millones de peruanos tienen un trabajo informal, también como posteamos frases que de interés, libros, entre muchas otras. Finalmente queremos terminar esta presentación e invitarlos a que siempre pensemos en la tecnología como un aliado a nuestros problemas y también sobre todo nos quedamos con una frase de Mac Davis, un político urbano e historiador americano, el cual en su libro El planeta de slums o El planeta de asentamientos informales, dice una frase que tiene mucho potencial y que también tiene mucha realidad, y es que las ciudades son el futuro del mundo y los asentamientos informales son el futuro de las ciudades. Bajo esta pregunta nos quedamos pensando qué futuro estamos dejando a los asentamientos informales, cuál es el legado que estamos dejando a las próximas generaciones, y no solo involucra a una disciplina como la arquitectura o el urbanismo, sino también involucra a disciplinas medioambientales, de ingeniería, de cambio climático, entre muchas otras. Entonces, queremos agradecerles por el espacio, tanto a Alessandra como quienes habla Stephanie, invitarlos a que si tienen alguna idea, propuesta o quisieran colaborar o sumarse al equipo de iMapping, nos pueden escribir a los correos que ven en pantalla y también nos pueden contactar por redes sociales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Alessandra, Stephanie. Muy buena presentación, excelente labor que vienen desarrollando dentro de un concepto bien amplio, justamente observando estos espacios urbanos, espacios informales que pues tal vez necesitamos con mucha más acción articulada poder comenzar a tener una atención más tecnológica. Y justamente por ahí que queríamos entender o que puedas explicar en relación a la recopilación de datos, ¿no? Hablaste en varios términos, por ejemplo, la inteligencia espacial
Tal vez podrían explicar un poco más este proceso de levantamiento de información. Mencionaste claramente el uso de los drones. ¿Qué otras alternativas podrían ayudar en este ámbito de trabajo? Llámese sensores, llámese diferentes dispositivos que hagan visible lo que hoy tal vez no es visible, como ustedes lo han mostrado. Sí. Cuando iniciamos iMapping comenzamos con un levantamiento de información manual. O sea, creo que todo profesional cuando ingresa a una investigación o a algún campo desconocido se enfrenta a levantar trabajo de gabinete y también trabajo de campo. En lo que es trabajo de campo, realizamos, bueno, visitas, sesiones fotográficas, encuestas, entrevistas, y comenzamos a entender que toda esta información tenía que ser usada de alguna manera. Porque, a ver, te comienzas a llenar de papeles, de cosas, de papers, y ¿qué pasa con toda esta información? Entonces comenzamos a sistematizarla. También hay otro miembro dentro del equipo, Josbe, quien es ingeniero civil, que también comenzó a armar una base de datos de todas las fuentes abiertas de información del gobierno y también internacionales, como la base de datos que nos provee el Banco Mundial o organizaciones como UNICEF o tal vez UNESCO, entre muchas otras. Entonces comenzamos a armar una base de datos que ahorita seguimos en proceso porque siempre hay información y son de actualización constante, en las cuales comenzamos a entender el territorio, ¿no? Cómo esta información eh, la vas recopilando, la vas limpiando y la vas proyectando. Ahora, nosotras cuando iniciamos el tema de tecnología y sobre todo el tema de cómo aplicarla en asentamientos informales, no teníamos mucha capacitación del tema. Eso fue también uno de los puntos principales, educarnos, tanto Ale como yo, y yo sé que el mismo, que también tiene expertise más en temas de Big Data, comenzar a conocer todo eso, que tal vez ustedes sí lo manejan totalmente porque es como su expertise, pero empaparnos de todo este ecosistema de tecnología fue uno de los grandes desafíos y también de lo más bonito que hemos hecho, porque es darse cuenta de que la tecnología es un aliado y es algo que hemos creado nosotros, los humanos. Entonces, resuelve mucha de la problemática actual que tenemos. Perfecto. Me gustaría justo acotar tal vez en esa parte y pensando más en un enfoque de democratización de datos territoriales que podría ayudar a la exclusión social, cómo focalizar bien las acciones que deberían ser más atendidas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen hoy en día que muchas regiones que todavía no están siendo integradas a las ciudades, de qué tanto podría ayudar esto como una entrada de datos para poder tener planes de municipales, justamente identificando esos puntos? ¿Cómo ayudaría en esto? Ale, no sé si quieres tú responder o... Para cualquiera de Sí, los dos. principalmente creo que complementando la anterior pregunta, por ejemplo, el recolectar información nos ayuda a saber en qué situación están justamente nuestras ciudades, ¿no? Donde se van a aplicar estos planes de desarrollo urbano o planes de acondicionamiento territorial. Entonces, hay una frase que también nos gusta mucho, que es para normalizar, primero se necesita visibilizar y saber justamente para diagnosticar es primero saber el análisis, la situación que nos da la misma data que la producimos nosotros mismos, los ciudadanos, los que vivimos en las ciudades, ¿no? Eso es como el principal paso para desarrollar lo siguiente, que sería ya poder hacer un diagnóstico, una propuesta urbana, poder resolver justamente estos problemas sociales y a continuación de eso poder tomar decisiones inteligentes basadas en la data de las mismas personas y poder resolver de manera sistemática todos estos problemas. Exacto. Excelente. Dando un poco lo que decía Alessandra, solo para cerrar, eh, creo que la escala del territorio no interfiere en cuánto potencial tienes de información o de data. Porque a ver, también creo, me quedo con algo que en algún momento Yuval Noah Harari decía en su libro, y es que al final las personas somos información, somos historia, somos datos. Entonces, si tú pones un pueblo en lo más alto de la sierra peruana, tiene información, tiene data, tiene territorio, tiene personas, tiene casi una muestra de variables similares a las que podrías encontrar en una ciudad consolidada como Lima, como el Cerro San Cosme. Es entender esa información y también entender a las personas que hacen esa información y sobre todo el territorio, porque no es lo mismo aplicar un proyecto en la sierra que en la costa, que en la selva. O sea, el territorio de por sí es una de las capas principales que ya hablas por sí mismo, ¿no? O sea, hemos visto en el demo que les mostrábamos
cómo Lima se bordea de este como bordón de triangulitos negros, que son las laderas. O sea, ahí mismo tenemos la lectura del territorio, o el litoral, que es toda la Costa Verde y todo lo que es el Morro de Chorrillos. Y entonces nuestro territorio nos dice cosas. Y ahí entra la, la creatividad, la conciencia del humano a leerlo, interpretar la información y desarrollar ciudad. Yo en verdad les felicito, Stephanie y Alessandra. Nosotros desde el Comité Especializado de Internet de las Cosas justamente articulamos diferentes ámbitos de acción. En el caso de la agricultura, de la industria, de la salud, con subcomités, y en el caso de las ciudades inteligentes. Es por eso que dentro de este ámbito, inclusive estamos trabajando de forma cooperativa con Brasil. Durante estos 2 días habrán visto varios ponentes brasileños teniendo justo, trabajando en la parte más urbanística, en el hecho de los planos directores de ciudades inteligentes. Y dentro de nuestro equipo está una arquitecta, Mariana Cordeiro. Yo estoy seguro que ella tiene un par de preguntas y pues le invito a ella a ver si puede comentar alguna de sus preguntas. Gracias, Denis. Solo para un dato curioso, Ale y yo hicimos voluntariado en favelas de Brasil y que nos ayudó bastante el tema de asentamientos informales y cómo es el día a día en una favela como en una barriada. Muito obrigada. Gracias por vuestro trabajo. Creo que sea como un sueño para todos los urbanistas. Me gustaría felicitarte por este importante trabajo que puede transformar el territorio y transformar nuestra realidad. La minha pregunta é: ustedes piensan en expandir los proyectos a Brasil? Nos gustaría también hacerlo tanto en Brasil como en Colombia, porque identificamos dos lados de Latinoamérica. Por el lado de Brasil, una problemática similar a la nuestra, pero que de alguna manera ha logrado adaptarla al turismo, a la identidad, a la cultura, a lo que es la vida en la favela. Y por el otro lado también está Medellín con todo este proceso de transformación urbana y de innovación social en las comunas y todo este manejo de información geográfica que ellos tienen de sus comunas. Entonces, ambos son ejemplos referentes para Lima, tanto en sus altos y bajos, y que sí, nos encantaría en un momento replicarlo o probarlo en una favela. Incluso, bueno, muchas ciudades de Latinoamérica también con distintos nombres, ¿no? A las barriadas, no sé, como las villas en Argentina también, o las barracas, tal vez en Panamá o en Venezuela, también son muy similares. Obviamente cada uno tiene como sus propias características de acuerdo a la cultura del país, ¿no? ¿Crees que el urbanismo táctico puede ayudar en las soluciones urbanas de las favelas, por ejemplo? Yo creo que el urbanismo táctico es una herramienta. Tal vez no es el fin, pero es una herramienta como para medir a corto tiempo y a corta escala el impacto que podría tener un gran proyecto. Como por ejemplo, si en una esquina hacemos un paradero bien diseñado y lo colocamos bien como prueba, vamos a ver que las personas lo van a respetar, lo van a usar, como tal vez no. Entonces nos permite experimentar en vez de comenzar y lanzar con 20 paraderos de concreto en toda la avenida. Entonces es una herramienta para lograr un fin al final, como un fin de desarrollar un proyecto, ¿no? Un proyecto mucho más grande. Yo sí lo creo que es necesario en favelas y en barriadas, porque es también un urbanismo que te permite trabajar con las personas. O sea, te permite hacerlo a través del trabajo participativo. Y le sumaría eso, además de que te permite como probar, testear, también te permite ver que se necesitan activaciones que funcionen como un sistema, ¿no? Entonces, para que te des cuenta que realmente la ciudad no es intervenir o por aquí o por allá, sino intervenirla en conjunto y desde distintos ámbitos. Gracias, mucho gusto. Gracias, Mariana. Gracias. Muy bien, Stephanie y Alessandra, de verdad ha sido un gran placer, un gusto tenerlos en esta primera versión del Smart City Foro Lima. Esperamos que también tenerlas a ustedes en la siguiente versión. La idea justamente de el objetivo ha sido generar un espacio virtual
donde múltiples actores, tanto peruanos como extranjeros, podamos observar las diferentes iniciativas. Esta ha sido una de ellas y tomamos como principio, como valor y como ejemplo para poder replicarlas en otras localidades y en otras ciudades, porque vivimos en un solo mundo. Les agradezco a Alessandra, a Stephanie por su tiempo y a todos los invitados que han estado durante estas 2 jornadas muy largas, muy gratificantes a la vez. Y bueno, con eso también vamos a dar por concluida esta primera versión del Smart City Foro Lima. Quien le habla, Denis Zárate, presidente del Comité Especializado en Internet en las Cosas del Colegio de Ingenieros del Perú, capítulo de Ingeniería Electrónica. Está muy agradecido por todos, por su presencia, a Mariana del equipo técnico de la organización, Elio Revilla, a la ingeniera Glenda Matienzo, a todos los 18 voluntarios de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, a Yanina como presentadora oficial, a FACENS, a la Municipalidad Metropolitana de La Molina, a todos los patrocinadores por haber hecho realidad este evento, que hace un año era un sueño y hoy es una realidad. Muchísimas gracias a todos por su presencia y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Vale, muchas gracias, un abrazo. Gracias. Gracias.